Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Me siento muy alegre, muy bendecido al tener esta oportunidad de continuar con esta enseñanza, que de todo corazón espero que sea de gran provecho para usted, que le esté aprovechando, que la esté disfrutando, que la esté compartiendo. Espero que deje sus comentarios al respecto, porque he propuesto profundizar en estos temas que han traído tantos conflictos para los seres humanos a lo largo de la historia. Y esos temas, la política, por un lado, la teología, la religión, por otro, y también la economía, en el cual hemos desarrollado la enseñanza pasada y en la cual tocaré algo ahora, y también ahora nos entrelazaremos con la política, porque se mete en esos sistemas y hemos dejado como base el cordón de tres dobleces. Recuerda que no se rompe fácilmente. Entonces estos tres temas los hemos estado abordando, entretejiendo, tratando de desenredar para tratar de comprender por qué hoy en día tenemos lo que tenemos, la sociedad que tenemos, los hombres que tenemos, la juventud y el mundo que le vamos a dejar a nuestros semejantes. Hoy quiero que trabajemos bajo la pregunta. Y creo que tenemos que hacernos esa pregunta nosotros y tener que responder es: ¿qué tipo de poder tiene el dinero? Porque en eso hemos hablado en nuestra charla anterior, y para ello yo quiero que vayamos a desarrollar en esta enseñanza 5 puntos que vamos a poder tocar. Me gustaría profundizar, pero no es el tiempo, no la oportunidad, pero podemos ahondar y usted en sus comentarios puede podemos interactuar para nosotros ampliar, y queremos de verdad dejar lo mejor posible. Así que entremos en materia. Vamos a trabajar bajo esta consigna. ¿Qué tipo de poder tiene el dinero? Ya lo dejamos claro que hay un poder, pero ¿qué tipo de poder? Y lo primero que quiero desarrollar en este momento es que el dinero tiene el poder de deshumanizar a las personas. Estoy hablando de que muchas veces nosotros privamos a los seres humanos, nosotros le quitamos esas características, esa esencia natural, humana, violentamos sus principios, su identidad, su consigna. Muchas veces nos desensibilizamos o nos endurecemos, así que nosotros nos deshumanizamos poco a poco. Yo recuerdo cuando por primera vez yo era un chico, escuché una noticia que en mi país, mi amada Colombia, mataron a un ministro de justicia. Y eso fue algo terrible, eso fue algo tremendo. Hoy en día matan candidatos, matan senadores, matan en X y lugar, y todo es como tan normal. Nuestros noticieros están tan cargados de esta situación que nosotros ya no nos duele lo que está pasando. Nos hemos deshumanizado, nos hemos vuelto insensibles. Y yo creo que esto usted también lo ha visto en más de una ocasión. Volviendo al tema del dinero, yo quiero decirle con todo cariño que el dinero tiene el poder de deshumanizar a las personas a través de algunos factores. Por ejemplo, a través de la esclavitud. Eso hace que el ser humano se deshumanice. El esclavo no siente, lo que importa es mi riqueza. Lo podemos ver también a través del avance, del desarrollo, donde no me importa el resto de los seres humanos con tal de yo prosperar, con tal de yo crecer, con tal de desarrollar y enmascaro esta evolución, este mejoramiento, este avance y desarrollo. Lo escondo allí, pero no me importa lo que estén sufriendo los seres humanos. Pero también
podemos ver a través del oportunismo que otros hombres tienen sobre regiones, sobre algunas tierras, sobre algunos lugares, sobre algunas condiciones de vidas, lo cual hace que la pobreza en muchas ocasiones, pues vemos cómo es lo que gobierna en esos escenarios y entonces no importa cómo podamos alcanzar. Así que el dinero tiene ese poder de deshumanizar a las personas. Pero por otro lado, el dinero también tiene el poder de destruir la vida. Qué triste, pero es una realidad. Cuando las personas sujetan su vida, su salud, incluso no solamente su salud física, sino también su salud mental, su salud psicológica, cuando condicionan o sujetan su vida espiritual al dinero, pues lo que estaba produciendo o todo lo que viene, todo lo que acarrea, todo lo que se manifiesta en estas personas, pues es o envidias o aislamientos, o podemos encontrar orgullo o fatiga, cansancio, preocupaciones, angustia, falta de fe, falta de fuerzas, un letargo o una situación de ¿para qué luchar? ¿Para qué se esfuerza uno? ¿Para qué se mata uno tanto en la vida? Y viene esa situación. Hay un tercer poder que el dinero tiene, y es el poder de tentar y de corromper. Y esto hasta el punto que hace que muchas personas, las personas cometan y ejerzan, por ejemplo, traiciones sobre sus propias familias, sobre sus amigos, sobre gente que le ha extendido la mano. Y recordemos que por dinero fue que Judas traicionó a su Señor. Así que el dinero corrompe, sí, el dinero corrompe. Ahora, hay otro punto de vista. Hay gente que dice, no, el dinero no corrompe. No, el dinero lo que hace es evidenciar que una persona ya tenía su corazón corrupto. Y esto tiene mucha verdad. Y al final de esta enseñanza, usted lo va a entender y va a poder comprender. Pero déjeme avanzar y vamos a el cuarto poder que tiene el dinero, que es el de profanar lo que es de Dios. ¿Y cómo demostramos esto? ¿Cómo abordamos este punto? Porque nosotros tenemos que ir a la Escritura y recordar, por ejemplo, que Aarón profanó lo santo, lo de Dios, la palabra de Dios, lo profanó al construir un becerro de oro. Y qué curioso que Moisés, cuando baja del monte Sinaí, se encuentra con un becerro, con un ídolo, y es el primer mandamiento que Moisés traía en esas tablas, diciendo no a la idolatría. Ay, Dios es uno y no hay que hacerse imagen y semejanza, y ya. Y por ahí derecho vamos a ver una cantidad de consecuencias. Pero también nosotros podemos recordar y traer a memoria lo que pasó con los cambistas ahí en el templo. Yo le enseñé, creo que fue en la enseñanza número 3, si no estoy mal, sí fue en la 3, de estas verdades que dividen. Me tomé el trabajo de mostrarle cómo era la economía por toda la humanidad, y nos centramos en los tiempos bíblicos y en el Nuevo Testamento. Yo le enseñé que la gente tenía que traer sus diezmos, sus ofrendas, su ganado, sus frutos, sus cosechas para presentar al Señor, pero si vivían muy lejos, pues podían en el templo mejor comprar los corderos, las palomas y lo que necesitara para presentar al Señor. Y en esa oportunidad, en ese facilismo, porque es muy fácil caer en ese facilismo, y ese facilismo nos va destruyendo y ni cuenta nos damos, pero al punto que quiero llegar es que ahí empezó a haber un comercio tan desagradable que llegó un momento donde a Jesús se enojó, se le enervó la sangre, se hervía la sangre, porque habían vuelto su casa en una cueva. Y después dice que era una cueva de ladrones. La expresión ahí es fuerte en el griego. Pero avancemos. El quinto poder que nosotros encontramos que tiene el dinero. Y
y encontramos entonces que el dinero tiene el poder de manipula económicamente a otros de una manera social, de una manera política y también de una manera religiosa. Por eso digo, es importante ver cómo se entrelazan estos tres cordones y cómo se van tejiendo y van creando una estructura. Pero vamos por partes. Con respecto a este punto, lo que quiero decir es que en muchos de nuestros escenarios, usted y yo nos vamos a encontrar en escenarios políticos, gubernamentales, sociales, que hay rupturas económicas, incluso hasta de naciones y de sociedades. Bajo el contexto del poder entonces espiritual, del contexto espiritual del dinero, mis amados amigos, mis amados hermanos, debemos entender todo esto de la manera histórica y tenemos que ir hasta la caída del ser humano, porque es allí donde se comienza todo esto, todo este desorden que además quiere crear un orden, pero que lamentablemente ese orden está configurado o está programado opuesto o está en contra de lo que realmente Dios quiere para los hombres, pero entonces en el intento, en la invención de los hombres, la raza humana trata de organizar. Y cuando nosotros miramos a la naturaleza del ser humano, aquellos que todavía no han conocido a Cristo como su Señor, pues aquellas personas que no participan de la naturaleza de Dios, que no han sido investidos con la vida de Cristo, y en eso hemos terminado la enseñanza anterior, pues estas personas están alejados de la vida de Dios por causa de su pecado. Y en esa condición de pecado, en esa condición, intentan traer una solución, pero como el corazón está corrupto, recuerda donde estábamos hablando unos minutos antes acerca de la corrupción, como el corazón está corrupto, entonces todo lo que haga es corrupto. Y mis amados, es allí donde nosotros tenemos que entender todo esto de ese orden mundial caído, y todo comienza allí en la caída, con la desobediencia del primer Adán, por la desobediencia de Adán. Y nosotros vemos cómo Satanás se presenta a Adán, y entendemos cómo el apóstol Pablo nos enseña en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 y en el verso 4, dice que el Dios de este mundo, realmente el texto dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, en este orden mundial caído, pues Satanás es el príncipe con poder, con potestad. La palabra aquí en el griego es con exousia, que habla de la autoridad de los aires, de ese orden mundial, y en medio de esas operaciones, pues abusa y hace mal uso, distorsiona y aborta. Le repito, abusa, mal uso o hace mal uso. Lo tercero que hace es distorsionar y finalmente abortar todo lo que Dios pretendía que fuera hecho por Dios. Y ahí incluye, involucra, hace partícipe al dinero. Por eso, la morada diabólica, pues, comprende la naturaleza del hombre caído, por la cual entonces los hijos de desobediencia operan, se manifiestan, trabajan, actúan, invierten. El contexto bíblico que nosotros encontramos del orden mundial caído es donde los gobernantes, y allí vamos a encontrar unas palabras muy puntuales que las voy a desarrollar en unos segundos, pero vamos a encontrar que hay unas palabras en las cuales los apóstoles le asignaron a unas estructuras, a unas instituciones,
Si bien es cierto que hay instituciones que son gubernamentales e instituciones que deben ser conductos y canales, pues no es así como los apóstoles lo vieron, lo entendieron y lo enseñaron, y nosotros tenemos entonces que conocer, tenemos que aprender, tenemos que desarrollar. Y cuando los apóstoles, hablando específicamente de Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 6, donde va a narrar, va a describir unas características, unas divisiones, unas categorías, podemos decirlo de esa manera, hace una diferenciación en medio de estas. Y por un lado nos habla de que hay principados y utiliza la palabra griega arché. Pero por otro lado dice que hay potestades y nos vamos a encontrar con la palabra exousia, que ya la nombramos anteriormente. Pero también dice la escritura que hay gobernadores y ahí es la palabra cosmocrator. Y también habla de unas fuerzas de maldad, unas milicias mundiales que hacen el mal. Utiliza entonces la palabra poneria. Y finalmente, él dice que hay unas actividades espirituales. Y ahí entonces viene la palabra neumáticos. Neumáticos. Lo que el apóstol está diciendo es que a través de esas fuerzas hay una manipulación, hay una maquinación, hay una lucha de poder que aunque no se pueden ver y no se pueden apreciar y contemplar, sin embargo, sí tienen una actividad y repercuten en la parte física y en la parte económica y en la parte social en la tierra, incluso en la parte religiosa. Aquí es donde se entrelaza el poder político, la economía y la teología. Y estas lamentablemente están siendo alimentadas por la carne, y no solamente por la carne, porque está en la parte humana, el pensamiento, el deseo, las ganas del ser humano, sino que también lo alimenta por cosas que no son carnales ni son de sangre, son espirituales. Así que esto tiene una fuente que se origina desde lo espiritual. Por eso hablábamos anteriormente del poder espiritual que tiene el dinero. Y estos poderes que se menciona ahí en la escritura, en esas palabras originales que dijimos, arché, exousia, cosmocrator, poneria y finalmente neumáticos, pues son poderes espirituales que emplean ese poder espiritual que tiene el dinero en esas luchas que tienen los seres humanos y los destruyen a los seres humanos y los hacen estar incluso en contra de Dios. Si esto no es así, entonces nos conviene a nosotros considerar que hay poderes políticos, poderes económicos, poderes ideológicos, poderes militares, poderes judiciales, encontramos poderes legislativos, podemos encontrar poderes ejecutivos, poderes religiosos y poderes sociales, podemos encontrar poderes tecnológicos en los medios de comunicación también, pero sobre todo hay un poder intangible en el dinero. Y entonces yo tengo que mirar ese poder que tiene el dinero y destacar en este momento lo que es el poder de la adquisición. Estamos hablando de que al dinero se le asigna ese poder de poder proveer para el futuro. Por eso es que nosotros nos levantamos y vamos a trabajar, y por eso es que llegamos tarde y muchas veces llegamos a trabajar más. Por eso es que nosotros hacemos negocios, hacemos inversiones, empleamos tiempo, por eso es que algunos desarrollan empresas. ¿Por qué? Porque el dinero tiene el poder de adquisición. Sin embargo, cuando los hombres aman al dinero, note bien, aman al dinero y ponen su fe en el dinero
se convierte en un Dios falso que está investido de ese poder de proveer la esperanza para el futuro. Ahora, cuando nosotros vemos que la fe, la esperanza y el amor no están en Dios, sino que están en el dinero, de esa manera el dinero se convierte ¿en qué? El dinero se convierte en un Dios. El dinero se convierte en el medio de seguridad, se convierte en el medio de protección, se convierte en el medio de comodidad e incluso se convierte en un medio de supervivencia. El dinero, todo depende del dinero. La fe, la esperanza y el amor no están depositados ni están tampoco centrados en Dios, sino en el dinero y en todo lo que este dinero pueda conseguir. También como poder intangible que tiene el dinero, podemos decir que universalmente es reconocido que el dinero y las riquezas tienen poder social. Y este poder social es impresionante. En este orden mundial, la gente se prepara, la gente hace carreras, se alista en una universidad, llegan a la academia con los deseos de ir ascendiendo, escalando las redes, las posiciones, las escalas sociales. Yo recuerdo desde niño escuchar a muchos de mis familiares decirme: Daniel, estudie para que usted sea alguien en la vida. O sea que los que no han tenido la oportunidad de estudiar no son alguien. Es un error haber dicho eso. Sin embargo, sí vemos que el tener la oportunidad de estudiar, de prepararse, capacitarse, pues lo ayuda a estar en unas condiciones sociales mejores en algunos casos. Podríamos decirlo, porque hay una trascendencia. El hecho de que alguien haya obtenido una posición no significa que sea mejor persona que alguien que no lo ha logrado, y menos si no conoce de Cristo. Pero indudablemente bajo este ambiente espiritual de este orden caído mundial, pues tiene méritos, tiene más aplausos, además que tiene un valor adquirido como el conocimiento, la experiencia, de una cantidad de cosas que aportan para el valor personal de cada persona. Y esto hace que entonces la persona que ha adquirido esto tiene un poder en medio de su entorno, en medio de su entorno social. Y a medida entonces que aumentan las riquezas, pues el dinero es poder en esas estructuras sociales, en todas las sociedades. Y cuando estoy hablando de esto, ni siquiera el comunismo o el socialismo se ha podido desligar de esto. Más adelante voy a tocar esto, pero no importa qué ideología tenga una persona, ni cuál sean sus tendencias o sus ideas, pero siempre el hombre ha querido manipular y el dinero ha sido un facilitador de esa manipulación. Y por eso es que vemos que los ricos ejercen más poder sobre los pobres en casi todos los ambientes de la existencia social. Es la realidad en nuestra vida, es lamentable. Lo que vemos en nuestro país, lo que vemos en la tierra, lo que vemos en nuestro planeta, lo que vemos nosotros todos los días de nuestras vidas. También tengo que decir que el poder del dinero ejerce un poder político que también es intangible en la determinación de cómo se gobiernan las sociedades y las naciones. Por eso, las personas que hacen dinero, ellos son los que tienen esa facultad y tienen ese poder de poder influenciar de una u otra manera en las leyes, en las gobernabilidades de las sociedades, de los países, de las ciudades. Y si no se hace ese dominio desde sillas gubernamentales, políticas, pues, como por ejemplo los senados, los congresos, las presidencias, los consejos, bueno, la gente que tiene dinero, entonces con su aporte, ellos hacen que se financien campañas políticas. ¿Y qué es lo que está haciendo el dinero ahí? Ejerciendo su poder, ejerciendo influencia. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un gobernante pobre? Tal vez algunos entraron pobres, entraron, pero hoy en día
Es casi imposible encontrar una persona que tenga poder político y que no tenga poder económico. Es muy difícil. Es más, muchos de ellos están impidiendo que se hagan reformas en esta área porque quieren seguir ejerciendo su poder, de cómo ellos influyen en las campañas, de cómo aportan. ¿Sabe por qué? Porque ellos son conscientes del poder político intangible que tiene el dinero. Y entonces nosotros nos encontramos, y es muy común ver en nuestras naciones, ver personas con muchísimo dinero que se reúnen con los gobernantes, con los dirigentes de nuestros países, y ellos son los que dicen qué es lo que hay que hacer, por dónde deben actuar. La gente que llega a la política se siente comprometida con aquellos que le dieron, que aportaron, y de esta manera entonces se vuelven esclavos de los que tienen el dinero. Así que muchas veces no son ellos los que gobiernan, ellos sencillamente ejecutan los parámetros que otros, los que tienen dinero, les dicen que tienen que hacer. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto poder entonces no tiene el dinero? Pero también quiero decirle que el dinero tiene un poder intangible en los sistemas económicos nacionales e internacionales y por lo tanto del mundo. Las sociedades se evalúan por sus sistemas económicos. En otras palabras, tenemos que decir, sistemas económicos tendríamos el capitalismo, ¿sí? Por un lado, que también se le conoce de manera elegante como una economía de mercado. Tenemos por otro lado el comunismo, el socialismo, que lo podríamos llamar, o algunos economistas lo llaman economía planificada. Tenemos una economía mixta, otros sistemas, y finalmente tendríamos una economía tradicional. Y todo esto son modelos que están allí impresos en la forma como operan y cómo se gobiernan las sociedades. La política, muchas veces, mis amigos, se define por esas teorías económicas y sociales que la acompañan. Entonces, el dinero, mis amados, hace que ese sistema se convierta manipulable en medio de las sociedades, y eso hace que sea casi inevitable e imposible que los individuos, que las personas no sean absorbidos por esos sistemas. Por eso es que cuando nosotros evaluamos y hacemos referencia a los valores de una persona, si eso está en cuanto a la acumulación de lo que tiene, de sus riquezas, lo sentimos que más valioso porque tiene algo, porque ha alcanzado algo, porque se ha preparado en algo, y entonces esto se llama materialismo. Ahora nos basamos en lo que una persona tiene, lo que una persona ha logrado, en cuántas posesiones ha podido acumular esa persona. En inglés esto se llama el asset accumulation. Ahora, esta filosofía de vida lleva a las personas a pensar que entre más tenga una persona, más importante es. Entre más tenga, pues vas a ser mucho más feliz. Y finalmente, entre más tengas, más seguro vas a vivir. Pero estos tres, mis amados, no es sino conceptos y opiniones totalmente erróneas. Porque muchas personas tienen mucho, tienen bastante, pero no son muy importantes. Otros tienen mucho, pero no son felices. Y otros tienen mucho, pero no viven seguros, no viven en paz, no viven tranquilos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de esta enseñanza. Sé que este video fue de gran bendición para tu vida, y si así lo fue, por favor, compártelo. Transmítelo a aquellas personas que tú crees que pueden ser bendecidos. Todos tus contactos, tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo, de estudio, en fin.
que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios llegue a cada alma. Ese es el gran deseo de cada uno de nosotros. Si tú quieres comunicarte con nosotros, tienes alguna petición de oración, tienes algo que comentarnos, por favor, aquí están nuestras redes sociales donde vamos a escucharte, donde vamos a escribirte y vamos a estar en contacto contigo. Pero si vives aquí en Miami y no te congregas en alguna iglesia o vienes de visita, nuestras puertas siempre estarán abiertas para recibirte, para conocerte. Serás muy bien atendido y sé que también serás de gran bendición como nosotros lo seremos. Así que Centro Familiar Nueva Vida en Jesús en Kendall, un lugar de transformación integral que está dispuesto para recibirte con todo el corazón. Bendiciones.